Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Alarcón Urgiel. Mi tema de mi investigación es la educación financiera en las pequeñas empresas poblanas. Elegí este tema porque las micro y pequeñas empresas son una muy fundamental, importante para la economía de Puebla. Generan empleos, impulsan comercio local y representan una fuente de ingresos para miles y miles de familias. Sin embargo, hay muchas de ellas que fracasan en sus primeros años de operación. ¿Por qué? Aunque existen factores externos como la competencia, la inflación y la inseguridad que realmente nos está tocando en este estado, encontramos que en una de las principales causas del fracaso empresarial es falta de educación financiera. Por parte de los propietarios, la educación financiera permitiría administrar correctamente el dinero y planear gastos y controlar deudas y tomar decisiones más inteligentes. Planteamiento del problema: en México, asegura datos del INEGI, muchas pequeñas empresas desaparecen en sus primeros años de vida. En Puebla, esta situación es especialmente preocupante porque existen una gran cantidad de micro y pequeñas empresas dedicadas al comercio y a los servicios. Muchos empresarios administran sus negocios de manera empírica, es decir, basándose únicamente en la experiencia o la intuición. Eso es totalmente incorrecto. Entre los principales problemas detectamos y contamos con mezcla de finanzas personales, empresariales, falta de presupuesto, uso de créditos sin analizar tasas de intereses, ausencia de registros contables y adeudos, desconocimiento totalmente de las obligaciones fiscales. En esta situación provocan problemas de liquidez, sobre endeudamientos y finalmente el cierre de negocios. El objetivo y la hipótesis. En el objetivo principal fue analizar cómo concluye la educación financiera y la permanencia de las pequeñas empresas poblanas. La hipótesis planteada fue: a mayor nivel de educación financiera, menor riesgo de quiebra y mayor permanencia en las empresas, en el mercado. La variable independiente fue el nivel de educación financiera. La variable independiente fue la permanencia y la sostenibilidad de la empresa. Metodología. La investigación tuvo enfoque en cuantitativo. Se aplicó en la encuesta de 10 empresarios poblanos. La encuesta evaluó 3 aspectos fundamentales para mi gusto. 1. El conocimiento financiero. 2. Se analiza el tema como tasas de interés, flujo de efectivo, obligaciones fiscales y comportamiento financiero. También se evalúa a los empresarios. Elaboran presupuestos, registran ingresos y gastos, separan las finanzas personales del negocio, actitud financiera. Se les observó planeación de largo plazo, uso responsable del crédito y disposición para ahorrar. Los resultados fueron muy claros. Los resultados mostraron importantes definiciones y deficiencias financieras. Presupuestos en el 60% de las empresas. Solo se realizan los presupuestos en el 30%. Nunca se realizó un presupuesto. Solo en el 10% de cada empresario que hay en el estado se hace de manera manual. Cabe mencionar que en la mezcla de finanzas se demostró que el 50% de la mezcla, siempre el dinero personal con el dinero del negocio se revuelve. El 40% lo mezcla con algunas a veces y solo el 10% mantiene una separación total de sus ingresos a otros que tenga. Esta práctica dificulta al conocer si realmente el negocio genera ganancias, que para eso es muy importante para el empresario dividir el negocio con sus ganancias. La fijación de negocios. El 40% copia los precios de la competencia. Para ellos es más fácil. El 30% fija precios por su intuición generalmente. Solamente el 30% calcula correctamente el costo y márgenes de ganancias conforme lo establecido. Esto puede generar pérdidas sin que
el empresario lo logre notar. En los registros financieros, el 50% utiliza únicamente libretas, el 20% no lleva ningún registro y solamente el 30% utiliza hojas de cálculo como Excel. Esto limita el control financiero del negocio y créditos. En los créditos, solo el 20% analiza la tasa de interés y el CAP antes de solicitar un préstamo. La mayoría se enfoca únicamente en el trámite, que sea rápido, que las mensualidades sean bajas y concisas. Esto aumenta el riesgo de endeudamiento. Obligaciones fiscales. El 60% tiene el conocimiento básico, pero depende completamente del contador. Y solamente el 30% conocimientos nulos. Conclusiones. Los resultados demuestran que aproximadamente el 85% de las empresas estudiadas operan con prácticas financieras empíricas. La falta de educación financiera afecta directamente la toma de decisiones, reduce la posibilidad de supervivencia del negocio. Nuestra hipótesis se confirma para que observamos a aquellos empresarios con mejores prácticas financieras tienen una administración más garantizada, organizada y sostenible. En la propuesta que yo quiero implementar como solución proponemos el Programa Estratégico de Alfabetización, Salud Financiera para tener una mayor sostenibilidad. En PYME, en empresas poblanas, este programa incluye capacitación financiera básica, separación de cuentas personales, empresariales, uso de herramientas digitales para controlar ingresos y gastos, elaboración de presupuestos, capacitación para cálculos, costos y punto de equilibrio, auditorías externas y periódicas, mensuales y anuales. Estas acciones ayudarán a reducir la mortalidad empresarial, fortalecerá la economía local y las empresas. El cierre. En conclusión, la educación financiera es una herramienta indispensable para el éxito de las pequeñas empresas poblanas. No basta con tener una buena idea de negocio, también es necesario saber administrar, educar al recurso financiero, invertir en educación financiera significa aumentar las posibilidades de crecimiento, estabilidad y permanencia en las empresas en el mercado. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuántas empresas participaron en el estudio? Se realizaron 10 encuestas a microempresarios poblanos y de las 10, 7 se detectaron que había poca educación financiera. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la propuesta para el programa de intervención? Bueno, la propuesta del programa para intervención es capacitar a los poblanos, darle una mejor calidad, que tengan una mayor educación financiera. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener un registro de gastos, una mejor intervención de créditos financieros, bajar costos y tener una estructura conforme a cómo llevar todos sus costos financieros. Es muy importante que ellos sepan cómo y de qué manera pueden llevar el control de su negocio sin que haya mermas y eso les pueda producir realmente una baja empresarial o un cierre en su negocio. Desafortunadamente, la educación financiera para muchos poblanos en este estado es muy nulo y muy bajo y eso hace que muchos negocios estén quebrando día a día. Ok, gracias. La pregunta que a mí me gustaría realizarte, ¿cuál fue uno de los principales temas que encontraste en las personas encuestadas? Esa pregunta es muy importante, créeme, porque es cuestión de punto de partida de muchos negocios. El principal error que ha habido en los empresarios es que mezclan el capital que ellos tienen con otros ingresos o otras inversiones. No tendrían por qué mezclar el dinero, así como también la capacitación de su personal y saber cómo reclutar al personal. Creo que esas dos cosas, si se evalúan correctamente, va a haber un mayor flujo de empresas que tengan más habilidad de poder prosperar dentro del Estado y que se mantengan correctamente. Desafortunadamente, la mezcla de ingresos, creo que ahí es el principal error. Gracias.